Escándalo en una agencia de las Naciones Unidas. Después de Estados Unidos, nuevos países como Italia suspendieron la financiación de la Agencia para los Refugiados Palestinos tras las acusaciones de que trabajadores de dicha organización habrían participado en el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre. La ONU investiga el caso. La cifra de muertos en Gaza sigue creciendo. 174 palestinos perdieron la vida durante los ataques de las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total de fallecidos a más de 26.200. Los ataques y combates se centran en la ciudad de Han Yunis y en Rafah, al sur del enclave. Nueva y millonaria derrota para Donald Trump. El expresidente estadounidense deberá pagar más de 83 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por daños y prejuicios por difamarla luego de que ella lo acusó de violación. El exmandatario rechazó el veredicto y dijo que apelaría. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Medio Oriente. La UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, sigue en medio de un escándalo después del despido de varios empleados acusados por Israel de participar en el ataque de Hamás del 7 de octubre. Varios países como Estados Unidos, Canadá e Italia anunciaron que cesaban su financiamiento a la agencia. Previamente, nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cuellar Verena, nos contaba cómo surgieron estas acusaciones. Sí, estas acusaciones surgieron a partir, según reconoció la propia Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, a partir de información que Israel le proveyó a esta organización acerca de la acusación de que varios de sus empleados participaron de manera activa en el ataque de Hamás del 7 de octubre en el sur de Israel y que también se utilizaron, o la supuesta utilización de vehículos e instalaciones de esta organización. De ahí que la UNRWA haya decidido despedir a estos empleados supuestamente involucrados, dijo también para no afectar su habilidad de entregar ayuda humanitaria en Gaza. Recordemos que UNRWA es la principal organización humanitaria en el terreno, en la franja, y por eso es su rol tan vital en la entrega de la ayuda humanitaria. Este rol fue reconocido precisamente en sus comunicados por Estados Unidos, Canadá y Australia al anunciar esta suspensión de los fondos que es temporal mientras se realiza esa investigación independiente y profunda que han prometido tanto la UNRWA como el secretario general de Naciones Unidas. Eran, según la información que se desprende del comunicado de Estados Unidos en particular, habla de 12 empleados acusados, todos serían personal local de UNRWA, como la gran mayoría de los casi 13.000, de los alrededor de 13.000 empleados que tiene la agencia en la Franja de Gaza, que recordemos además de ese total, más de 150 han muerto en los ataques israelíes desde el 7 de octubre en Gaza. Federico también nos explicó cuál ha sido la posición de Israel frente a la ONU, especialmente frente a la Agencia para los Refugiados Palestinos. Sí, hay que decir que la relación de Israel con las agencias de la ONU ya era tensa desde antes del 7 de octubre, siempre ha sido una relación más bien ambivalente. Israel usualmente acusa a la ONU de tomar posturas anti-israelíes y ha presionado, por ejemplo, en el pasado por el contenido de los libros de texto que tienen las escuelas de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Estos vínculos, bien señalaban, son aún más tensos desde el 7 de octubre, principalmente porque las agencias de la ONU son las que más denuncian la situación de crisis humanitaria en el terreno, en la Franja de Gaza, desde el inicio de la invasión israelí. Y son estas ONG, estas organizaciones junto a las ONG y los periodistas locales los que son los ojos en Gaza ante la imposibilidad de poder entrar a la franja. Israel, por su parte, ha intentado deslegitimar a estas organizaciones en el pasado, ha denunciado que tanto la UNRWA pero también la OMS sirven como de alguna manera protección civil para Hamás, acusaciones que ambas organizaciones también han rechazado. Mientras tanto, la guerra continúa con intensos combates en el sur de la Franja de Gaza entre el ejército israelí y el grupo islamista Hamás. El balance de muertos sigue creciendo. Este sábado, el Ministerio de Salud gazatí anunció que 26.257 palestinos han muerto desde el 7 de octubre. En los últimos días, los ataques israelíes han aumentado en la ciudad meridional de Han Yunis y en Rafah. Los médicos palestinos afirman que los dos principales hospitales están al borde del colapso. Ante la escasez de recursos, el jefe de la OMS ha pedido un alto el fuego inmediato.
En medio de la multitud, los heridos se dirigen al hospital Al-Nasser de Gaza. Los médicos se apresuran a ayudar a los pacientes, pero sin recursos y falta de personal es una tarea imposible. Tenemos una gran escasez de personal médico. Por supuesto, el equipamiento médico del hospital es casi inexistente. Las cosas más sencillas del hospital, como analgésicos y anestésicos, no están disponibles. Hacemos todo lo que podemos para tratar a los pacientes que llegan e intentamos mantenerlos con vida. No intentamos tratarlos como hacíamos antes, solo intentamos mantenerlos con vida. El hospital está situado en Han Yunis, la principal ciudad del sur de Gaza que el ejército israelí asegura haber cercado. Según Médicos Sin Fronteras, la mayoría de los servicios del centro ya no funcionan en medio de los intensos combates y bombardeos. La organización afirma que la mayor parte del personal del hospital huyó y miles de personas desplazadas que buscaron refugio en el centro médico también se marcharon. Estamos sufriendo aquí, no hay nada disponible, ni leche materna, ni alimentos, ni medicamentos para los niños. El hospital está abarrotado y no hay médicos para tratar a los pacientes. E incluso si hubiera medicamentos disponibles, no hay médicos. El jefe de la OMS ha declarado que 350 pacientes y 5.000 desplazados permanecen en el hospital de Al-Nasser. Advirtió que los alimentos, el combustible y los suministros del hospital estaban disminuyendo e instó a un alto el fuego inmediato. Israel niega haber bloqueado los hospitales, pero afirma que es necesaria una acción militar cerca de ellos, acusando a Hamás de utilizar las instalaciones médicas como centros de mando. Acusaciones que tanto los militantes como los trabajadores médicos han rechazado. Estados Unidos y Reino Unido llevaron a cabo nuevos ataques aéreos en Yemen. El Comando Central estadounidense en la zona indicó hoy que destruyó un misil antibuques de los rebeldes hutíes, un hecho que se presenta luego de que la milicia atacara un buque petrolero de una empresa británica que transitaba por el Golfo de Adén, provocando un incendio. La compañía reportó daños, agregó que no se presentaron heridos y que estaban recibiendo asistencia de un buque estadounidense. Donald Trump sufrió un nuevo revés judicial. El viernes, un tribunal civil de Nueva York condenó al expresidente estadounidense a pagar más de $83 millones a E. Jean Carroll, la escritora y periodista que lo acusó de difamarla al poner en duda unas acusaciones de violación que se remontaban a los años 90. El exmandatario protestó contra el veredicto y dijo que apelaría la decisión. Jean Carroll salió sonriendo del Tribunal Civil de Manhattan. Tras posar para los fotógrafos, la escritora y periodista subió a su auto. Al mismo tiempo, el convoy que transportaba a Donald Trump abandonaba el edificio. El tribunal condenó al expresidente a pagar más de $83 millones a Jean Carroll, un veredicto denunciado enérgicamente por el multimillonario en su plataforma Truth Social. Absolutamente ridículo. Estoy completamente en desacuerdo con este veredicto y recurriré a esta casa de brujas dirigida por Joe Biden contra mí y el Partido Republicano. En un comunicado, Jean Carroll calificó como una gran victoria para las mujeres que reclaman sus derechos. Es la segunda vez en menos de 9 meses que Donald Trump tiene que indemnizar a la experiodista. En mayo pasado, otro tribunal condenó al republicano a pagarle $5 millones. Entre otras cosas, la justicia lo halló responsable de agredir sexualmente a Jean Carroll en unos grandes almacenes de Nueva York en 1996. Por su parte, el expresidente ha afirmado durante años no conocer a la escritora y no ha dudado en calificarla de mentirosa. En su opinión, las acusaciones son difamatorias. El veredicto del viernes es un duro revés para Donald Trump, según este abogado. Estoy conmocionado. Pensaba que habría una sentencia de 7 cifras, pero que Donald Trump tenga que pagar $83 millones no tiene precedentes. Es increíble. Estos reveses legales no han hecho mella en la popularidad de Donald Trump entre los votantes republicanos. Ganador de las primarias en Iowa y New Hampshire, el empresario es favorito para representar a su partido en las elecciones presidenciales de noviembre. Pasamos ahora a Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la inhabilitación de 15 años sobre María Corina Machado, la ganadora de las elecciones opositoras de 2023 y quien ahora no podrá presentarse a los comicios presidenciales. Ramiro Cueva Arberena tiene los detalles. Los acuerdos de Barbados están heridos de muerte. Los declaró en terapia intensiva. Los apuñalearon.
Los dichos del jueves del presidente venezolano Nicolás Maduro sobre el pacto con la oposición fueron un presagio de lo que sucedió en la noche del viernes, cuando el Tribunal Supremo de Justicia confirmó la inhabilitación política de María Corina Machado, la ganadora de las elecciones de la oposición. El organismo ratificó la prohibición de 15 años para ejercer cargos públicos para la líder de la coalición opositora y de Enrique Capriles, que no podrá hacerlo hasta 2032. Machado repudió la decisión. El régimen decidió acabar con el Acuerdo de Barbados. Lo que no se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias. Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos, unas elecciones fraudulentas. Eso no va a pasar. Que nadie lo dude, esto es hasta el final. En France 24, Colette Capriles, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, analizó la estrategia del gobierno venezolano para las elecciones. La estrategia fundamental del chavismo no es cometer fraude en elecciones, porque, sino esencialmente eliminar candidaturas que puedan disputarle el poder, considerando que los números y la intención de voto que tiene Maduro en este momento no supera el 20%, de modo que cualquier candidato que tenga capacidades de unir a la oposición es una amenaza. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, recalcó que los comicios no corren peligro y que se celebrarán según lo pactado en el Acuerdo de Barbados, un requisito indispensable en el convenio con Estados Unidos, que le permitió a Caracas intercambiar prisioneros y conseguir licencias petroleras. Las altas temperaturas y los incendios que azotan a Colombia desde hace una semana han provocado que 32 municipios declaren la calamidad pública. En Bogotá, la capital, sus habitantes se han visto afectados por la calidad del aire luego de varios días en condiciones perjudiciales para la salud. Sus autoridades pidieron tomar precauciones para evitar complicaciones respiratorias. El humo ha descendido desde los cerros hasta la capital colombiana. Sus habitantes enfrentan las consecuencias de los incendios forestales, cuyas llamas siguen destruyendo todo a su paso. Ahora, Bogotá registra un deterioro significativo en la calidad del aire que respiran sus habitantes. Como afecta un poquito de la garganta, los ojos, la cabeza. Eso es lo que he sentido de síntomas. La Secretaría de Ambiente informó que se registra un nivel de riesgo alto por el incremento del material particulado en el suroccidente de la ciudad. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció planes de emergencia hospitalarios, modificó restricciones vehiculares y dispuso que los colegios en zonas de riesgo tengan clases virtuales. Si salen, usen tapabocas, cierren ventanas. Es importante esta medida y particularmente la población que tiene condiciones de salud como enfermedades crónicas, las madres gestantes. Bogotá ha decretado alerta fase 1. Las llamas en sus cerros, las partículas provenientes de incendios de otras regiones y el fenómeno del Niño intensifican la contaminación. En lo que va de enero se han reportado 278 incendios, de los cuales 20 están activos, 12 fueron controlados y 245 liquidados. El defensor del pueblo colombiano, Carlos Camargo, pidió al gobierno fortalecer los órganos operativos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, porque se espera que los siguientes días las concentraciones de material particulado se incrementen. En Argentina, el gobierno del presidente Javier Milei retiró las reformas fiscales de la llamada Ley Ómnibus tras el rechazo de la oposición. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que esta medida busca darles un poco más de tiempo para negociar las reformas y permitir la aprobación rápida del resto de las medidas. Los proyectos que quedarán por fuera temporalmente serán los artículos sobre blanqueo de capitales, cambios en impuestos al patrimonio, a los altos ingresos y a las exportaciones y modificaciones en el cálculo de aumento de jubilaciones. Escuchemos al ministro argentino. Estamos garantizando el cumplimiento del déficit cero y estamos allanando el camino para que gobernadores, legisladores y demás puedan aprobar esta ley en el cortísimo plazo, lo más rápido posible. Cerramos con noticias de deportes. En tenis, la bielorrusa Aryna Sabalenka ganó el Abierto de Australia por segunda vez consecutiva. Se impuso en la final de Melbourne a la china Zheng Qinwen por 6-3, 6-2 en solamente 1 hora y 17 minutos. Sabalenka, de 25 años, número 2 del mundo, conquistó su segundo Grand Slam sin conceder ningún set durante las 2 semanas de torneo en Australia. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos.
Ellos observan, alertan, testifican, filman, fotografían. Son la voz de los que no la tienen. Son sus ojos alrededor del mundo. Los Observadores, una red de 5.000 ciudadanos comprometidos junto con France 24. Imágenes y testimonios de aficionados verificados por nuestros periodistas, transmitidos cada semana. Acompáñenme en Los Observadores por France 24 y France24.com.